Esto pasó hace unos meses. Organicé una escapada a una cabaña en el bosque con mis 3 amigas de la infancia. Buscaba desconectar un poco de mi trabajo como diseñadora gráfica freelance y revivir esos momentos de camping que tanto apreciábamos cuando éramos jóvenes. La cabaña estaba renovada, pero el entorno seguía igual de acogedor. El lago tranquilo y los altos árboles me daban una sensación extraña, como si el bosque nos estuviera observando. Al principio, todo era risas y anécdotas. Pasamos la tarde recordando viejos tiempos y disfrutamos de un par de copas. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuché un crujido. Era un sonido sutil, como una rama quebrándose. Me detuve de hablar, pero mis amigas continuaron, quizás sin darse cuenta. Intenté tranquilizarme pensando que podría ser solo un ruido del bosque. A medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más frecuentes. Escuché pasos en la planta de arriba. Lo percibí claramente, como si alguien estuviera moviéndose. Mi corazón latía rápido, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba segura de si hablarles. Tal vez era solo mi imaginación, pero al mirar a mis amigas, vi que también tenían gestos de incomodidad en sus rostros. Una noche, mientras compartíamos historias alrededor de la chimenea, escuchamos un susurro. No era claro, pero sabía que no era algo normal. ¿Escucharon eso?, preguntó Ana. Yo solo asentí, sin poder articular más palabras. La tensión en el aire era palpable. Decidí investigar un poco más sobre la cabaña. Algo en el fondo me decía que había un secreto. Descubrí que la cabaña había sido un lugar de encuentro para amigos que nunca regresaron. Había rumores sobre amistades que se rompieron de maneras extrañas, secretos enterrados. Esa historia me inquietó. ¿Sería que estábamos repitiendo algo que no sabíamos? A medida que la noche avanzaba, los ruidos continuaban. Sombras parecían moverse entre los árboles. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien estaba en la habitación. Abrí los ojos y miré las sombras bailando en la pared. No sabía si estaba soñando o si mi mente se había vuelto loca. Entonces escuché una voz clara que dijo mi nombre. Me senté de un salto mirando a mis amigas. Estaban profundamente dormidas. Me sentí sola. Entonces escuché una puerta chirrionar en el piso de arriba. Algo dentro de mí sabía que no debía investigar, pero la curiosidad podía más. Salí de la habitación, con el corazón latiendo rápido. Cada paso hacia la escalera era un desafío. En el primer piso el aire se sentía diferente, más pesado. Reuní valor y subí. Arriba todo estaba oscuro. Escuché murmullos lejanos como si alguien estuviera hablando en voz baja. Intenté asomarme a una habitación. La puerta estaba entreabierta. Cuando me acerqué, el murmullo cesaron de repente. Todo se volvió silencioso. Miré dentro y no vi nada. La sensación de ser observada era intensa. Retrocedí, pero cuando me giré, vi una sombra en el rincón de la habitación. Su figura se desvaneció antes de que pudiera gritar. Regresé corriendo a la habitación donde estaban mis amigas. Las desperté al instante. No sé qué vi, pero algo está aquí, dije temblando. Ellas me miraron con confusión. En ese momento, supimos que el bosque no nos dejaría ir tan fácilmente. Capítulo 2. El eco de las sombras. No dormí bien esa noche. Las sombras de la cabaña parecían alargarse, jugueteando conmigo mientras intentaba cerrar los ojos. Me giré una y otra vez, buscando algo de consuelo. Mis amigas regresaron a la normalidad como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que había algo más. Sentía que el bosque se había vuelto hostil, como si cada árbol murmurara secretos que nunca debía conocer. A la mañana siguiente decidí que no podía quedarme callada. Al desayunar tomé una respiración y compartí mis preocupaciones. Creo que debemos hablar sobre lo que pasó anoche, dije, sintiendo el nudo en mi estómago. Ana miró a Clara y luego a Sofía. Ambas parecían confundidas pero también intrigadas. ¿Qué exactamente pasó?, preguntó Sofía. Les relaté lo sucedido, omitiendo los detalles más aterradores, pero sentí cómo sus expresiones cambiaban, pasando de la diversión al nerviosismo.
No estás sola, Carla. Recuerdo que escuché algo también. Un susurro en la oscuridad, confesó Ana, con la voz temblorosa. Pensé que era solo mi imaginación. Clara asintió. Yo también oí pasos, dijo apenas en un susurro. El aire se volvió denso, y la conversación se desvió hacia anécdotas divertidas y viejas historias. Necesitábamos un descanso de la tensión, pero por dentro, la inquietud crecía. Después del desayuno, decidimos explorar el bosque, con la esperanza de distraernos y dejar atrás lo que había ocurrido. Caminamos entre los árboles, riendo y hablando. Pero mientras más caminábamos, más me sentía observada. Las ramas crujían como si alguien las tocara. Empecé a escuchar los murmullos de nuevo, esta vez más cercanos. Miré hacia atrás, pero solo vi a mis amigas riendo y disfrutando del aire fresco. ¿No es hermoso aquí?, dijo Sofía con una sonrisa. Forcé una sonrisa en respuesta, ocultando la creciente sensación de incomodidad. Cuando nos detuvimos junto al lago para descansar, vi algo en la orilla. Era un diario viejo cubierto de polvo y hojas. «Miren esto», dije inclinándome para recogerlo. Mis amigas se acercaron curiosas. Al abrirlo, descubrí páginas llenas de garabatos, poemas tristes y notas que hablaban de amistades perdidas. Algunas de las fechas eran antiguas, otras más recientes. Un par de páginas estaban arrugadas, como si alguien las hubiera leído muchas veces. «Es inquietante», murmuró Ana, mientras hojeaba las páginas. «¿Crees que podría ser del último grupo que estuvo aquí?» Clara tomó el diario y lo examinó más de cerca. «Este lugar tiene un pasado oscuro, y lo estamos reviviendo», dijo con seriedad. En ese momento me sentí atrapada en una historia que no había elegido contar. La risa se desvaneció mientras la realidad golpeaba. La atmósfera se volvió tensa otra vez. Justo cuando decidimos dejar el diario, un grito resonó en el bosque. Era agudo y aterrador, como si alguien estuviera en peligro. Todas nos miramos, con los ojos desorbitados. ¿Quién había gritado? La curiosidad me llevó a correr hacia la dirección del sonido. «¿A dónde vas?», gritó Sofía, pero ya había cruzado las primeras sombras de los árboles. Solo pensaba en un impulso. Avancé, sintiendo que alguien más estaba ahí, observándome. Al llegar a un claro, me detuve en seco. Allí, sobre el suelo, había una figura. El corazón se me detuvo al ver que no era otra amiga, sino una pequeña muñeca de trapo rota y sucia. A su lado, había una nota arrugada. Con manos temblorosas, recogí la muñeca y la nota. No podía ignorar la sensación de que lo que había encontrado significaba algo. «Esto no puede ser bueno», susurré para mí misma. Cuando miré a mi alrededor, sentí que no estaba sola. La sombra volvió a seguirme. Eso era solo el comienzo. Capítulo 3. El susurro de la muñeca. La muñeca estaba fría en mis manos. Su mirada vacía y los hilos deshilachados de su vestido parecían contar una historia que ni siquiera quería escuchar. Mientras miraba la figura desgastada, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El grito que habíamos oído resonaba en mi mente y estaba segura de que había un vínculo. «¿Qué haces, Carla?», dijo Ana, apurándose a alcanzarme. Abrí la nota arrugada, temerosa de lo que podría revelar. «¿Crees que deberíamos leerla?», preguntó Clara, interrumpiendo mis pensamientos. Puse los dedos sobre las palabras garabateadas. «Solo son garabatos», respondí, aunque en mi interior sabía que necesitaba saber más. Mientras las leía en voz alta, las palabras parecían cobrar vida. Me olvidaron dejándome atrás. «El bosque me llama, lo siento en mis sueños», decía la nota. Las tres me miraron con temor. «Este lugar no es seguro», murmuré, recordando la sensación de que algo oscuro se escondía entre los árboles. Era como si el bosque estuviera vivo y la muñeca era su mensajera. «Debemos regresar», dijo Sofía con la voz más firme de lo que me esperaba. «Esto es raro. Nadie debería encontrarse con cosas así. Pero la curiosidad me ataba a ese sitio». «Espera»,
respondí, sintiendo la urgencia de conocer la historia detrás de la muñeca. ¿Y si estas notas son de alguien que necesitaba ayuda? Mientras mis amigas dudaban, el aire se enfrió repentinamente. Las hojas crujieron y un susurro helado recorrió el claro. «Deja de jugar», parecía decir la voz, como si viniera del mismo suelo. El miedo me cubrió. ¿Escucharon eso?, pregunté, mirando a mi alrededor. Ellas asintieron, sus rostros pálidos. El deseo de huir se intensificó, pero la muñeca me atrapó. «No puedo dejarla aquí», repliqué. La tomé firmemente, como si así pudiera protegerme. En ese momento, un estremecimiento recorrió la tierra, y las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse. Sofía gritó, «¡Corramos!», y sentí que mi cuerpo respondía antes de que pudiera pensar. Todas giramos y corrimos hacia la cabaña, los pasos resonando en la ruta. Tras de nosotras, las sombras parecían alcanzar nuestras espaldas. No sabía si era la paranoia o si realmente algo oscuro nos seguía. Las ramas rasguñaban mis brazos al pasar, pero no podía detenerme. Finalmente llegamos a la entrada de la cabaña, jadeando y asustadas. Cerré la puerta con fuerza, tratando de bloquear lo que había afuera. El silencio que siguió fue abrumador, pero las palabras de la nota todavía resonaban en mi mente. «El bosque me llama». Ana se dejó caer sobre el sofá, su rostro marcado por el pánico. «Necesitamos salir de aquí», dijo, la voz entrecortada. «¿Y dejarlo sin descubrir?», pregunté, incapaz de ignorar el tirón de la muñeca en mis manos. «Necesitamos entenderlo». Mientras las demás discutían, abrí la muñeca y encontré algo insólito. Un pequeño trozo de papel escondido dentro, más reciente que el resto. Lo desenvolví con manos temblorosas. Al leerlo, un escalofrío me recorrió la columna. Era un mensaje corto pero directo. «Soy parte de la sombra. Regresen o nunca saldrán». Mis amigas se dieron cuenta de lo que había leído, y el aire en la cabaña se volvió pesado. La sombra había encontrado un camino hacia nosotras. La pregunta ahora era, ¿podríamos confiar en el bosque, o todo estaba destinado a repetirse? La inquietud que había comenzado con el diario se convertía en algo mucho más profundo, algo que no podía dejar de investigar. El eco de la muñeca resonaba en mi mente, y comprendí que la noche aún no había terminado. Capítulo 4. Las voces en la oscuridad. El silencio de la cabaña se sentía opresivo. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera recordarles a todas que aún estábamos en peligro. Ana, aún sentada en el sofá, respiraba entrecortadamente. «Por favor, dime que no vamos a investigar más», suplicó. Pero la muñeca pesaba en mis manos, su mirada parecía exigente. «No podemos dejar esto así», respondí. Eran mis palabras, pero una parte de mí vacilaba. No había un claro camino a seguir. Podía sentir que ese mensaje oscuro era solo el comienzo. «Tal vez deberíamos llamar a alguien, a nuestros padres», sugirió Clara. Me pareció una idea sensata, pero en lo profundo sabía que el bosque nos tenía atrapadas de alguna manera. «No podemos salir, no esta noche», afirmé, buscando las palabras adecuadas. Si eso es realmente una advertencia, allí afuera no es seguro. Sofía se acercó a la ventana, espiando en la penumbra. «Miren», dijo, señalando hacia el exterior. Unas sombras del bosque se proyectaban hacia nosotros, moviéndose de manera errática. «Tienen que estar viéndonos». La visión heló mi sangre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, su voz temblorosa. En ese instante, la muñeca pareció vibrar en mi mano. «El bosque nos está llamando», murmuré. No pretendía sonar intrigante, pero me sentía atrapada entre la curiosidad y el miedo. Mientras mi mente luchaba con la duda, me acordé de otra parte de esa nota. Me olvidaron dejándome atrás. Un escalofrío me recorrió al pensar que quizás había alguien más en el bosque. ¿Podría ser una niña perdida? ¿Una advertencia de un espíritu que no podía descansar? «No, no podemos arriesgarnos», dijo Sofía, como si pudiera leer mis pensamientos. Pero de repente,
Un golpe sordo resonó en la puerta de la cabaña. La inquietud se intensificó y nos paralizó a todas. Tragué saliva. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, mirando a su alrededor, buscando respuestas en las sombras. Otro golpe, más fuerte esta vez. La madera crujió, como si algo pesado empujara. Tal vez sea un animal, sugerí, aunque sabía que eso no me convencía. Sofía se inclinó hacia la puerta poniendo la mano sobre la manija. No deberías abrirlo. Advertí rápidamente. ¿Y si es la sombra que se mueve? Pero ella ya había decidido. Debemos saber qué hay allá afuera, insistió, y no había forma de detenerla. El impulso de abrir la puerta ganó en ella, y en un acto de valentía, giró el picaporte. La puerta se abrió lentamente. Un viento helado nos azotó. Sentí una respiración gélida. Afuera, las sombras parecían aún más densas, pero no había nada. Solo oscuridad y el crujido de las ramas. En ese momento, el bosque pareció susurrar de nuevo. Regresen, decía, una advertencia anclada en aquel sopor frío. Cierra la puerta, grité. Ella lo hizo, pero sentí que habíamos dejado escapar algo de nosotros en el aire. Con cada latido, el salón se oscurecía más, como si el bosque estuviera invadiendo nuestro refugio. Y después, un sonido. Risas ahogadas, provenientes de la nada. ¿Quién está ahí?, preguntó Ana con voz temblorosa. No hay nadie, respondí, pero en mi corazón sabía que no estábamos solas. Las risas eran retorcidas, burlonas. No podemos quedarnos aquí, insistió Clara, su mirada presa de pánico. En ese instante comprendí que habíamos despertado algo. No era solo la curiosidad lo que teníamos que enfrentar, sino la sombra que nos llamaba. Y esas voces que resonaban en la noche solo eran el inicio de lo que vendría. Debemos ir al bosque y enfrentar lo que hay ahí, antes de que venga por nosotros, dije con firmeza. La urgencia me consumía, y sabía que debíamos actuar rápido. Con el eco de las risas resonando en la cabaña, tomé la muñeca en mis manos y la miré. ¿Sería ella la clave? ¿La respuesta a lo que habíamos desatado? Las sombras no se quedarán en silencio, pensé. La noche no había hecho más que comenzar. Capítulo 5. El llamado del bosque. La muñeca se sentía pesada en mis manos. A medida que el silencio se extendía en la cabaña, el eco de las risas retumbaba en mi cabeza. ¿Qué sabrá esta muñeca sobre lo que está pasando?, me pregunté. Era como si me estuviera mirando, pidiéndome que comprendiera su mensaje, que la usara como guía. Las sombras podrían estar al acecho, pero no podía dejar que ese miedo me paralizara. «Debemos ir», repetí, pero esta vez mi voz sonaba menos decidida. Ana se encogió, buscando consuelo en el sofá. «No puedo, no quiero», dijo, con las lágrimas a punto de brotar. Clara, por otro lado, parecía más ansiosa, como si el impulso de aventurarse al bosque se apoderara de su ser. «Cada segundo que pasa es más peligroso. ¿No sienten eso?», pregunté, intentando despertar su sentido de urgencia. Sofía asintió lentamente, pareciendo darse cuenta que quedarse sería aún más arriesgado. Caminé hacia la estantería y busqué una linterna. Cuando encontré una, le pasé los dedos por el mango, sintiendo su frío. «¿Esto nos ayudará?», dije, encendiéndola. La luz iluminó solo una pequeña parte de la cabaña, pero era un consuelo. Sofía tomó su abrigo, mientras Ana aún dudaba entre quedarse y acompañarnos. «Si no salimos ahora no sabemos qué más puede sucedernos», insistí. «Tal vez podamos ayudar a quien quiera que esté en el bosque». Ella tomó una respiración profunda y se puso en pie. En un susurro Ana dijo: «No debería haber leído esa nota». «Lo hecho está», dijo Clara, con una brizna de firmeza. «Ahora debemos enfrentarlo». Todas miramos hacia la puerta. Cada sombra externa parecía estar escuchando, aguardando lo que decidíamos. «Ok», murmuré. «Salimos juntas. No podemos separarnos». Mientras nos alineábamos junto a la puerta, la linterna iluminaba nuestro camino hacia lo desconocido. «Vamos», dije, abriendo la puerta una vez más. El viento helado se filtró,
arrastrando consigo un murmullo que atravesaba el aire. El umbral era un contraste. Dentro, la calidez de la cabaña; fuera, el frío abrazo del bosque. Salimos, y el rellano de la cabaña se sentía extraño, como si algo nos estuviera observando. Las sombras se movían al ritmo de los árboles, danzando sinuosamente. «Escucha», recopiló Sofía de repente. Las risas, ahora más intensas, parecían jugar entre los troncos. La linterna proyectaba sombras erráticas en el suelo, y el eco de esas risas me llenó de terror. Antes de salir, busqué el rostro de cada una, intentando infundir valor en su expresión, pero lo que vi fue pura incertidumbre. El primer paso en la hojarasca resultó más ruidoso de lo que esperaba, y el ruido resonó como un golpeteo en el corazón. «No hay vuelta atrás», dije en voz baja, mientras cruzábamos hacia el bosque. La luz se filtraba entre las ramas, creando formas inquietantes a nuestro alrededor. Mis piernas temblaban mientras seguimos adelante. Unos metros más adentro, estábamos rodeadas por un oscuro laberinto de árboles. La linterna nos mostraba solo lo más inmediato, y el resto quedaba sumido en sombras inquietantes. «¿Escuchan eso?», preguntó Clara con un hilo de voz. «Es como un canto». Y efectivamente había un murmullo que parecía entrelazarse con las risas. «Tal vez sea ella», afirmé, sintiendo que mi determinación crecía. «Tal vez haya alguien por aquí». Pero a medida que avanzábamos, la sensación de ser observadas crecía. La atmósfera era tan palpable que parecía que el propio bosque estaba respirando con nosotros. Y cuando el canto se intensificó nos detuvimos. Entonces lo vi, una figura borrosa entre los árboles, sus ojos brillantes en la oscuridad. «¡Detente!», grité. Pero era tarde, la figura ya se había desvanecido, dejándonos preguntando qué habíamos desatado y, sobre todo, si estábamos listas para enfrentar lo que fuera que estuviera esperándonos en la oscuridad. «Regresen», decía una voz suave, casi familiar. Aquello no era solo un eco, era una invitación a descender más profundamente en la oscuridad que comenzaba a envolvernos. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque sabía que la respuesta sería más terrorífica de lo que nuestros miedos podían soportar. Y en ese instante, supe que no estábamos solas. Capítulo 6. La oscuridad que nos envuelve. «Regresen», repetía la voz, sinuosa y tentadora. La calidez de aquellos ecos familiares me envolvió, pero también me aterrorizó. «¿Ana?», pregunté, tratando de reconocer el tono. En mi pecho, una mezcla de esperanza y miedo se retorcía. La oscuridad parecía querer tragarnos. Sofía apretó mi brazo. «No es ella», susurró, con la voz temblorosa. Las palabras de Clara resonaron en mi mente. Ahora debemos enfrentarlo. Pero ¿cómo enfrentarnos a algo que claramente nos quería lejos? «Vamos», dije, intentando sonar autoritaria. Pero mientras avanzábamos con pasos cautelosos, la luz de la linterna comenzó a parpadear. Una y otra vez, la oscuridad pareció tratar de devorarnos, como si intentara apagar nuestra última esperanza. Miré a mi alrededor y vi sus rostros pálidos reflejados en la luz titilante. Nadie parecía tener una respuesta. El canto aumentaba, resonando como un susurro sobre nuestro aliento entrecortado. «¿Saben lo que dicen?», pregunté, desalentada. «Quizás nos están llamando». Clara se detuvo, sus ojos fijados en un punto indeterminado en la oscuridad. «No creo que debamos seguir», dijo. «Pero tenemos que hacerlo», insistí con un nudo en la garganta. La figura seguía desapareciendo tras los árboles, llevándose consigo cualquier rastro de lógica. Todo lo que sabía se desvanecía en el aire frío y húmedo que nos rodeaba. La linterna se apagó de repente, sumiéndonos en una oscuridad total. «¿Qué pasó?», grité, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Clara trató de encender su teléfono móvil, pero solo iluminó su rostro, pálido y preocupado. «No puedo creerlo, esto no es bueno». «Escuchen». Sofía parecía estar intentando mantener la calma. «No estamos solas, ella está aquí».
Y a tiempo, la voz volvió a resonar, esta vez más cerca. Regresen. Era un canto que me hacía sentir que cada fibra de mi ser debía huir. ¿Quién eres? Volví a preguntar, pero esta vez la voz no respondió. Solo el canto persistía, creciendo en intensidad y creando una atmósfera de tensión palpable a nuestro alrededor. Cada nota parecía entrelazarse con un susurro del pasado, como si la niña de la muñeca estuviera involucrada. Un temblor recorrió el suelo. El eco de ese canto creció, cada vez más fuerte. Siento el impulso de correr, de salir de este lugar, pero mis pies estaban pegados al suelo. Era una extraña atracción, casi hipnótica. Sofía se giró, tomando la mano de Ana. No podemos quedarnos aquí, debemos intentar volver. Esta vez su voz era fuerte, decidida. Sí, corramos, dije, aunque no sabía si en realidad podía hacerlo. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, una figura emergió de la penumbra. Su rostro era inconfundible. Era la niña. Con su mirada fija y profunda, los ojos brillaban como si conocieran todos nuestros miedos. ¿Por qué vinieron?, preguntó, su voz un eco distante. Había una tristeza en su tono que cortaba el aire. ¿Por qué disturbas mi sueño? Se hizo un silencio ensordecedor, y aunque quería huir, me vi atrapada por su mirada. No vinimos a molestarte, logré articular, pero mi voz sonaba como un susurro roto. Regresen antes de que sea tarde, advirtió la niña, y en ese momento, su figura comenzó a desvanecerse como una sombra al amanecer. La luz resquebrajada de su presencia dejó un vacío profundo en el aire. ¡Corran!, grité. El miedo me invadió y sin pensarlo, todas nos lanzamos hacia la dirección de la cabaña. Pero la oscuridad se sentía diferente, más densa, como si el bosque hubiera cambiado de forma, intentando atraparnos. «¡No se separen!», grité, pero los árboles parecían acercarse. El canto se convirtió en gritos. Y mientras las sombras nos rodeaban, mi corazón se llenó de un temor abrumador. Tal vez lo que encontráramos en la cabaña no era más que el comienzo de algo aún más terrible. Solo sabíamos algo. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 7. La huida. Corrimos como si el mismo infierno nos persiguiera. La oscuridad a nuestro alrededor parecía cobrar vida, y cada paso que dábamos resonaba con un eco inquietante. Los árboles se erguían como gigantes en la penumbra, intentando cerrarse a nuestro paso. El canto, que había empezado como un susurro, se volvía un grito desesperado que retumbaba en mis oídos, llenándome de una sensación de peligro inminente. «¿Por dónde?», preguntó Clara, su voz temblorosa casi ahogada por el caos. No tenía respuesta. Solo sabía que debíamos seguir adelante. Trepé sobre raíces y arbustos, mis piernas tropezando en la carrera. Sofía y Ana estaban a mi lado, y podía sentir la desesperación en sus miradas. «¡A la cabaña!», grité tratando de hacerme oír sobre el jaleo. «Ahí está». Vi la tenue luz parpadeante que emanaba de la ventana. Era un faro en medio de la oscuridad. Sin pensarlo, corrimos hacia ella. Nuestras respiraciones agitadas se mezclaban con el eco del caos detrás de nosotras. Cuando finalmente llegamos a la puerta, Sofía empujó la manija pero estaba atascada. «Vamos, ábrete», dijo, golpeando con el puño. La voz de la niña y los gritos del bosque parecían acercarse cada vez más. Fue entonces cuando la puerta cedió, y nos lanzamos hacia adentro. El interior de la cabaña era frío y desolado, un contraste agudo con el terror que dejábamos afuera. «Cierra la puerta», susurró Clara, mientras nos agrupábamos como si eso pudiera protegernos. La cerradura crujió, asegurando nuestro refugio. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Ana, su rostro empalidecido iluminado por la luz temblorosa de una lámpara de aceite vieja. «¿Por qué nos está siguiendo?». «No lo sé», respondí, sintiendo que mis propias palabras sonaban vacías y sin rumbo. «Pero tal vez debamos averiguarlo». Clara se llevó las manos a la cabeza. «¿Cómo vamos a averiguarlo? Solo queríamos olvidarlo todo. No debería haber pasado esto». El canto había cesado repentinamente,
dejándonos con un silencio cargado de tensión. Pero ese silencio no duró. Un golpe en la puerta resonó a nuestra espalda, seguido por un murmullo distante. «Regresen», sonó de nuevo, llenando la cabaña con un escalofrío. Era la misma voz, pero esta vez parecía estar más cerca, más insistente. «Por favor, no», murmuré, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. Sofía avanzó hacia una ventana, asomándose con cautela. «Aquí no hay nadie, pero siento que está más cerca», dijo, su voz temblando. Rápidamente, busqué en la habitación algo que pudiera servir como defensa. Mis ojos se posaron en una antigua olla de hierro. «Déjenme», dije, sintiendo que la determinación comenzaba a surgir. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ana. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. Ella nos está llamando. Tal vez quiera algo de nosotras». Mientras hablaba, un golpe en la puerta hizo que todas nos giráramos, el sonido resonando como un tambor en nuestro pecho. «Esto no tiene sentido», dijo Sofía. «Si ella nos quiere hacer daño, ¿por qué simplemente no lo ha hecho?». No tuve tiempo para responder. En ese momento la luz de la lámpara titiló y su brillo se apagó por completo, sumiéndonos en una oscuridad total, dejando solo la angustiosa incertidumbre de lo que se avecinaba. «Está aquí», grité, y un frío de muerte recorrió mi espalda. Lo único que podía oír eran nuestras respiraciones entrecortadas. Una figura emergió de la nada, y cuando la reconocí, grité de sorpresa. Sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca. «¿Qué quieres de nosotras?». Pero antes de que la figura pudiera responder, algo desgarrador resonó afuera, y supe que no era solo la niña que se había manifestado. La verdadera amenaza estaba por venir. Mi instinto me decía que no era solo un enfrentamiento con un espíritu vengativo. Era mucho más. Y todas en la cabaña lo sabían. La huida apenas comenzaba, y el verdadero terror solo estaba a un paso. Capítulo 8. El eco del pasado. La figura en la penumbra tomó forma. Era un reflejo distante de lo que una vez conocíamos, pero mi mente luchaba por aceptar lo que veía. Es ella», dijo Clara, temblando, aunque no sabía si se refería a la niña o a algo más siniestro. «Sal de aquí», grité a la imagen, sintiendo cada palabra como un grito de ayuda. La figura se movió lentamente, como si una fuerza invisible la retuviera en el lugar. Su rostro parecía ser el mismo, pero sus ojos ahora estaban llenos de una tristeza profunda que era casi dolorosa de observar. Un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más fuerte, como si algo quisiera entrar. «Huyamos», dijo Ana, mientras un sudor frío se deslizaba por su frente. Pero antes de que pudiéramos pensar en correr, la figura extendió una mano hacia nosotras. «Regresen». Volvió a sonar la voz, ahora en un tono más apremiante. «¿Qué quieres?». Volví a preguntar, sintiendo que esta vez las palabras eran necesarias. «¿Por qué nos estás llamando?». La figura titubeó, como si la pregunta la paralizara. No puedo salir», dijo, su voz un eco sombrío. Las sombras parecían bailar a su alrededor. De pronto, el murmullo fuera de la cabaña se hizo más fuerte, como si estuviera anunciando la llegada de algo ominoso. «Esto no es bueno», murmuró Sofía, acercándose al fondo de la habitación. «Debemos hacer algo antes de que sea tarde». Decidida me acerqué a la figura. «¿Qué te mantuvo aquí? ¿Cómo podemos ayudarte?». La respuesta era urgente. Necesitábamos entender o estaríamos atrapadas en su mundo de tragedia. «¿Ayudarme?», la figura repitió, y su risa resonó con un eco quebrantado. «Nadie puede ayudarme. No hay escape». Un grito desgarrador sacudió la puerta, y el sonido pareció vibrar en nuestros huesos. La madera crujió. La rabia de lo que estaba afuera nos alcanzaba, y sabía que si no hacíamos algo rápido, podría convertirse en nuestra condena. «¡Rápido! ¡Mira!». Clara señaló hacia el altar en una esquina cubierta de polvo. En él había fotos descoloridas de amigos y familiares. Vi una de nosotras,
sonriendo en la luz del verano, pero el tiempo había dejado huellas de tristeza en todas las imágenes. ¿Qué es esto?, pregunté acercándome más. Algo en mi interior me decía que había una conexión entre la figura, nosotras, y esas imágenes. Cada rostro parecía llorar desde el pasado. ¿Es esto lo que quieres mostrarme? La figura desvaneció su forma, convirtiéndose en una sombra picada de luz. Tú lo entiendes. Tú sabes lo que sucedió. Las voces afuera se intensificaron. Esos están buscando. Deben saber la verdad. Regresen a casa. Sin aliento recordé la historia que todos habíamos querido olvidar. La traición, el dolor, lo que había sucedido hace años. ¿Quieres que enfrentemos lo que pasó? ¿Que lo hagamos bien?, pregunté, mi voz temblando. Sí, o seréis las siguientes, respondió la sombra, y su voz se logró fusionar con un aullido que estremeció la cabaña. «¡Abre la puerta!», gritó Ana, y la vi presa del pánico. «Mira lo que hay allá. No podemos quedarnos aquí». Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, el sonido de maderas desgajándose retumbó, y la puerta se volcó de un golpe. Un frío helado invadió el espacio, y, en una fracción de segundo, nos encontramos rodeadas por figuras difusas que emergían de la oscuridad. Miradas vacías, mentes perdidas, una multitud de sombras. El terror se apoderó de mí. No puede ser, esto es un sueño. Pero no era un sueño. Era la realidad que habíamos evitado. Sin una ruta clara, las sombras parecían acercarse, se movían como si fueran parte del viento. «No podemos quedarnos aquí, debemos salir», grité tratando de mantener la calma mientras el caos estallaba a nuestro alrededor. Rápidamente un impulso me llevó hacia la ventana. «Sofía, Clara, Ana, síganme». Pero mientras me giraba, el pasado y el presente se entrelazaron, llevándonos a un desenlace que no podíamos prever. La sombra, la figura vacía, la verdad que se cernía sobre nosotras. Lo único que sabía era que aún no había terminado. Y detrás de nosotras, las sombras empezaron a reír. Capítulo 9. Entre las sombras. La ventana estalló al abrirse. Un viento helado se coló como un depredador famélico. El aire se volvió denso. Parpadeé, tratando de asimilar lo que ocurría. «¡Rápido!», grité, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Lorcés, la multitud de sombras avanzó, cubriendo el suelo como una marea oscura. Las chicas me siguieron sin dudarlo y saltamos juntas, aterrizando en un campo de hierba empapada. En la penumbra, el frío se sentía como cuchillos sobre nuestra piel. Las risas de las sombras nos perseguían. Las voces eran risas, pero no había humor en ellas, solo el eco del sufrimiento. «¿Dónde estamos?», preguntó Ana. Su voz temblaba. Miré a mi alrededor. La cabaña se había desvanecido, pero las sombras aún estaban aquí, desplazándose entre los árboles como serpientes. Los ojos de Clara reflejaban miedo. «No podemos mirar atrás, ¿verdad?». «No», respondí, sintiendo una presión en el pecho al pensar en lo que habíamos dejado atrás. «Solo adelante». Comenzamos a correr, mis pasos resonando sobre la tierra mojada. A medida que aumentábamos la distancia, las sombras parecían ralentizarse, como si estuvieran avivando su caza. La verdad estaba cerca, del mismo modo que el peligro. Cada respiración era una lucha. El aire parecía estar enredado en algo oscuro. ¿Y si nos atraparan?, Sofía susurró, aterrorizada. Todo lo que podía hacer era mantenerme concentrada, como si mis pensamientos fueran el ancla a la realidad. Entonces, al cruzar un grupo de árboles, descubrimos una luz. Era tenue, pero brillaba. Nos acercamos como si fuéramos polillas a la llamativa antorcha, la esperanza mezclada con el terror. La luz provenía de una fogata en el centro de un claro, rodeada de las mismas imágenes viejas que vimos en la cabaña. «¿Qué es esto?», Clara preguntó acercándose con cautela. Las caras familiares de las fotos parecían moverse, como si todo estuviera vivo de nuevo. Recordé cada historia, risas, promesas, y sobre todo, el día que todo cambió. «Debemos recordar»,
murmuré, involuntariamente tocando una de las fotos. En ese momento, un susurro escalofriante llenó el aire. Regresen. Cada uno de ustedes debe asumir su historia. ¿Qué significa eso?, preguntó Ana asustada. Afrontar lo que sucedió, respondí, un sudor frío brotando. Las sombras comenzaron a acercarse de nuevo, pero esta vez parecía que se detenían en los bordes del claro, como si algún tipo de barrera existiera. Es nuestra única opción. Las imágenes comenzaron a parpadear, y los rostros se transformaron en recuerdos. Sentí la presión del pasado aplastándome, y antes de que pudiera evitarlo, una visión se desplomó en mi mente. Vi un día de verano, risas en el parque, pero también sentí algo más, la traición, la culpa. Nosotras nos traicionamos, dije lentamente, recordando las decisiones que habíamos tomado. Ese día... ¡No!, gritó Sofía. ¿Por qué estás diciendo eso? No podemos cambiar el pasado. No, pero podemos enfrentarlo, respondí, mientras las sombras se hacían más audaces. En un instante, me di cuenta. La figura en la cabaña no solo pedía ayuda, nos mostraba lo que habíamos hecho. La conexión era clara, teníamos que aceptar nuestra culpa, o las sombras nos reclamarían. ¿Están listas para enfrentar la verdad?, pregunté, mientras las figuras difusas se acercaban. Una a una se miraron entre sí. La decisión era clara. No podíamos quedarnos atrapadas en los ecos del pasado. Las sombras se levantaron, lista para tragarnos. Abrí la boca para gritar, ¡juntas! Justo cuando el mundo se oscureció de nuevo, y la noche nos envolvió. El eco se convirtió en un rugido. Las historias nunca terminan. Capítulo final. Desperté en el suelo, cubierto de hojas húmedas, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada. La bruma del bosque aún me envolvía, pero estaba sola. Un momento de pánico recorrió mi cuerpo mientras intentaba recordar lo que había sucedido. ¿Dónde están mis amigas? Una mezcla de dolor y desesperación surgió en mí. Me levanté, temblando, y busqué a mi alrededor. El claro ya no tenía la fogata. Las fotos se habían desvanecido, llevándose con ellas los ecos de risas y la carga de la culpa. Miré hacia el bosque denso y perdió cualquier rastro de luz, como si en ese momento la naturaleza decidiese ocultar sus secretos. Al diablo con eso, pensé. Debía encontrar a mis amigas. Comencé a caminar. Cada paso crujía bajo mis pies, y una sensación de inquietud me acompañaba, como si algo más se moviera entre los árboles. De repente, grititos resonaron a lo lejos. Reconocí la voz de Ana. Corrí hacia el sonido. Mi corazón latía ferozmente. «¿Chicas?», grité, con la esperanza brotando en mi pecho. Zancadas rápidas me llevaron a una parte más clara del bosque, donde vi a Sofía y Clara, sentadas en el suelo, rodeadas de sombras que parecían danzar a su alrededor. En sus ojos había terror, pero también algo más, como si hablaran sin palabras. Me acerqué lentamente. «No se muevan», advertí, sintiendo la energía vibrante en el aire. Era como si las sombras las envolviesen, pero no parecía que se fueran a acercar más. «¿Qué está pasando?» «¡Carla!», Sofía exclamó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué hacer». Clara se retorcía las manos, su voz resonaba con angustia. «No deberíamos haber venido aquí. Nunca debimos abrir esa puerta». El eco de la figura de la niña resonaba en mi mente. Debemos sacar a las sombras. No somos responsables de lo que pasó, pero tenemos que enfrentarlo. Debemos recordar. Mientras hablaba, sentí cómo el peso del pasado empezaba a aligerarse, aunque la sombra seguía acechando. Ana me miró con ojos inteligentes. ¿Y si no podemos? ¿Y si nos atrapan? La pregunta caló hondo, y mis pensamientos se desbordaban. «No lo sé», respondí. «Pero si estamos juntas, tenemos una oportunidad. Tal vez apenas un destello de esperanza». Las sombras pareció que escuchaban. Una de ellas se acercó, desvaneciéndose en la figura que bien conocía. «Regresen», resonó la voz otra vez,
Y esta vez no parecía amenazante, sino añorante. Miré a mis amigas. ¿Le damos la espalda a esto? ¿O luchamos? Algo cambió en el ambiente. La fuerza de las sombras se tornó más sutil, casi temerosa. Unidos, nos acercamos, no solo a las sombras, sino al eco de lo que había pasado. Al recordar, en un latido de valentía, extendimos nuestras manos hacia la figura. Fue entonces cuando el viento sopló trayendo la voz de la niña como un susurro. Por fin. Las sombras temblaron y comenzaron a evaporarse, llevándose con ellas las dudas y los miedos que habíamos alimentado. Una luz emergió de entre los árboles, iluminando nuestro camino. La figura de la niña sonrió, y al instante, todo se volvió diáfano. Las heridas comenzaron a sanar, y aunque en un abrir y cerrar de ojos, el claro desapareció, junto con las sombras, algunos secretos del pasado quedaron en el aire, sin responder. Nos quedamos atónitas, observando nuestras manos una vez más, el eco de nuestras decisiones, resonando en el mundo que habíamos dejado atrás. Con un resplandor fugaz todo cambió. Al final, solo nos quedaba el silencio que cubría el bosque. Caminamos juntas, conscientes de las cicatrices, pero decididas a afrontar lo que vendría. Nunca veríamos el bosque de la misma manera, pero sabíamos que teníamos una elección. Así que seguimos adelante, dejando las sombras tras nosotras, con la ventana del pasado entreabierta. Sabemos que sus ecos nos acompañarían, pero esta vez, los enfrentaríamos juntas. A veces creo que aún oigo su susurro, llamándome, pero el miedo ya no es la única respuesta. Respecto a lo que hemos vivido, pero solo el tiempo lo revelará todo.